La blinda Davidad Enrique Iglesia. El cantant vive discretement tra una gran exposition en su infancial Sergio d'Isabel Preisler y Julio Iglesias. Por eso, dicen, reserva a su pareja y a su marido. A sus 42 años, Enrique Iglesias pilota su vida en dos planos paralelos. El personal, hermético. El profesional, con el turbo puesto. En diciembre reprendo lo primero con su obra maestra en el arte de la discreción, Tony Melizo con su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova, de 36 años, 5 la princesse entras hasta después del parto. El truco definitivo de estudini de lo foco indiscreto. Mientras lo medio y paparazzi se devaneban los preguntandos como la pareja había logrado ocultar el embarazo. Iglesias, estrella del pop internacional y padre primerizo, ignoraba el revula y preparaba su siguiente asalto al Olimpo del pop. Lo anunció el martes sur red social con una imagen del video que acompañará el tema y que se estrenará el 12 d'euros. El Bano, una sorprendente collaboration con Bad Bunny, principe emergente del trap puertorriqueño, que arrasa entre los jóvenes latinos. En el avance, Iglesias aparece en una bañera sumergida en dos vestidos en el agua, con los ojos cerrados, su respiración haciendo subir burbuja, con la misma serenidad con la que se va a lo mirón. Eso es el cantante español más célebre mientras fluye la pregunta curiosa sobre su vida privada. Fondamentalement, trabajar. Seguir buscando número 1 para mantenerse en la cima, analizando lo que se escucha, estudiando con atención minuciosa la industria de la música y apostando fuerte. Y un artista que todo lo anota entrega un megahit, que siempre está con su dedo justo en el botón de lo que funciona a nivel global, dice Jacobo, experta en música latina de Billboard. Y muy intenso en su trabajo. Está completamente dedicado a lo, concentrado en su carrera. Enrique es un perfeccionista, comenta una persona cercana a Iglesias que prefiere que no figure su nombre. Del nacimiento de los mellizos, Lucy y Nicolás, poco más se ha sabido que la muy medida palabra de Isabel Preisler, la madre del músico. Enrique es extraordinariamente feliz en este momento, dijo, y añadió lo obvio, es muy celoso y muy reservado con su vida. En medio de se ha revelado que la pareja ordenó levantar un muro de 5 metros d'alto alrededor de su mansión en Miami, una casa de 35 millones de dólares al bord de la bahía, en una isla privada a la que no es acceso para lo curioso por carretera, o sí por mar. Así se tomaron uno día una fotografía de Iglesias pasando en su propiedad con su perro, Jack y Mad Max, un retriever de Shazap y un pastor alemán a lo que adora y que son la parte más visible en la red social de su vida doméstica. Cuando está en Miami entre viaje y viaje en su avión privado, un au-dessus Gustazo et salir en barco por la bahía de Miami con su can. En diciembre, por ejemplo, posteo un video d'un haut de lo lamiendo la cara al Gustazo mientras navegaban.
la discretion dall'Iglesia adulto e il negativo exacto de su exposición de infancia, hijo de dos celebridades como Preisler y Julio Iglesias. Si de Nino no puedo evitarlo foco, de mayor decidió apagarlo para su mundo íntimo y encenderlo solo para su actividad artística. Muy independiente que condom de gens y cultivador de sus amistades, Iglesia disfruta como quiere del poco tiempo con lo suyo y cierra la puerta a la vida social. El un de lo grande de Miami Saint-Denis que estar metido en la sopa, opina Bitri Parga, periodista del mundo del espectáculo de los 80 en esta ciudad. Le gusta vivir sencillo, pasando temps el bot, viendo el atar de ses points Julio tuvo que construir su fama, trabajar un personnage porque sinon nadie ibas a mirar para él. Henrique non necesita eso point nació con la fama y, apart de eso, tuvo el carácter de lanzarse a competir en el mundo de la música. Pargata aponta otra afición del cantante, comprar casa, reformar la y ponerla en el mercado.